nuestro estudio bíblico, estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es también nuestra confesión de fe. Y aunque ya tuvimos una reunión de oración, no debemos dejar de orar para que Dios nos asista en este tiempo de exposición a las Escrituras. Dice así, o sea, debemos orar siempre con fe. Amén. Amén. No dudando. Así que si le pedimos al Señor que Él nos bendiga y nos asista, Él lo va a hacer. Padre, sí, vamos con confianza a ti en Cristo, pues nos invitas a venir confiadamente ante el trono de gracia, teniendo a nuestro excelente mediador por intermediario, y es en su nombre que a ti vamos rogando tu auxilio para este tiempo. Señor, auxílianos. Señor, prepara nuestros corazones, prepara mi corazón y todo mi ser para exponer bíblicamente la verdad que hoy debo exponer de tu palabra, pero a cada uno de mis hermanos y también mi corazón para recibirla, recibir tu palabra como la verdad. Y rogamos, Señor, que en este tema también crucial, importante, pero quizás con poca luz de tu palabra, especialmente tengamos auxilio para esperar en ti. En Cristo te lo imploramos y damos gracias. Amén. Amén. Sí, hasta aquí hemos visto que todos los que son ordenados para vida eterna, Dios Padre los llama eficazmente por medio de la palabra y por medio de ¿qué más? Del Espíritu, de la obra del Espíritu. Él va a usar, Dios va a usar eficazmente su palabra y también la acción poderosa del Espíritu para regenerar y hacer toda la obra que Él hace en el llamamiento eficaz. Ahora, los escogidos entran a la salvación y a la vida eterna solo por ese medio. Y vimos también que esto proviene, sale, la fuente de donde emana el llamamiento eficaz es única y exclusivamente la gracia divina, que es libre. Entonces, esa gracia divina no está ayudada por nada del hombre. El hombre es enteramente pasivo. Qué bueno que usted recordó esos términos, que son términos teológicos, pero que son importantes. Enteramente pasivo. El hombre no colabora para nada, no hay una colaboración del hombre en ninguna bendición pactual. ¿Usted recuerda a qué me refiero cuando uso el término bendición pactual? ¿Quién puede explicar? ¿Quién puede levantar su mano y explicar a qué me refiero cuando yo hablo de una bendición pactual? A ver, Geo, que casi no la levantas, pero bueno, te vi que hiciste así. Son las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, en la cual Él es el autor y el único que actúa en ese momento, y nosotros solo somos pasivos en ese momento. Y de ahí estamos hablando de este capítulo, de la justificación, de estos 4 capítulos que vienen adelante, y después son las gracias por todo. Sí, cuando estamos hablando de bendiciones pactuales, estamos hablando de esos actos, de esos beneficios, de esas bendiciones que recibimos de parte de Dios, que son administradas en el pacto de gracia y que nuestra confesión de fe resume en los capítulos desde el 10 hasta el 14. Vamos a ver que ahí, hasta el 15, vamos a ver las bendiciones pactuales, las bendiciones que nos son concedidas en el pacto de gracia gracias a la obra de Cristo, gracias a la obra del Padre y del Espíritu, pero son bendiciones en las cuales el hombre no colabora, son dadas. El hombre es pasivo en el llamamiento eficaz, en la justificación, en la adopción, en la fe para
gracia y salvación, la fe salvadora y en el arrepentimiento para vida. Estas son cosas que Dios da. El hombre no colabora allí. Ahora después vamos a ver que sí hay gracias pactuales, que en las cuales el hombre hace algo, pero que no podemos decir que tampoco son cosas que el hombre hace, solo que el hombre participa, pero Dios es también quien da, por eso son gracias pactuales. Ahora, ya vimos que cuáles son los medios que Dios usa para llamar eficazmente. A ver, Janet. La palabra y el Espíritu Santo. Dios usa su palabra y la obra del Espíritu. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando estamos diciendo que Dios usa su palabra? ¿A que Dios va a llamar audiblemente a alguien? ¿Dios va a hablarle a alguien en su lecho, en su cama, y le va a decir, vete para la iglesia y mira a Cristo? ¿Va a ser así? No. ¿Qué Dios va a usar? Medios para hablar la palabra. O sea, va a usar medios que son medios ordinarios la mayoría de las veces, pero donde este libro tiene un papel importante, muy importante. O sea, la predicación de la palabra de Dios, que podemos decir está escrita, contenida en este libro, la predicación correcta del Evangelio contenido en las Escrituras, de una manera u otra, va a ser usada para Dios llamar eficazmente a los que ha ordenado para vida eterna. Por eso es tan importante que todos nuestros amigos y todos nuestros niños estén sentados aquí, ¿verdad?, expuestos a la palabra de Dios, porque Dios lo puede usar en cualquier momento. Dios puede, por la obra de su Espíritu, hacer que su palabra sea usada eficazmente para llamar a alguien, para resucitar a alguien entre los muertos. Ahora, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, y que ya se han hecho los teólogos en la historia, es: ¿y qué hay de los niños si solo se puede ser salvo por medio de la predicación y escuchar la palabra, ¿verdad?, y la acción del Espíritu? ¿Qué hay de aquellos niños que mueren sin haber escuchado nunca el Evangelio, sin entenderlo? O sea, nunca aprendieron ninguna palabra, no entendían nada y murieron siendo bien infantes, bien pequeños. No estamos hablando ni de un niño de 5 años que ya sabe hablar. No, estamos hablando de un niño bien pequeño. Para ponerlo más difícil, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué es ¿será salvo alguno de esos niños? Dios salvará a alguno de esos niños que mueren así pequeñitos. Vamos a decir, una madre que abortó, o una madre que parió e inmediatamente su niño murió, o simplemente un niño bien pequeño que cuando está todavía madurando su cuerpecito cae en una enfermedad y muere. ¿Qué sucede también con aquellas personas que pudieran ser ciegos y sordos? Un ciego y sordo, aunque dure 80 años, ¿cómo le predicas el Evangelio? ¿Cómo puedes usar la palabra para que esta persona se salve? O una persona, simplemente una persona que sea totalmente retrasada mental, o sea, una persona estúpida, pero de verdad, o sea, que no tenga entendimiento, que tenga problemas mentales al punto de que no entienda, no solo el Evangelio, no entiende nada. ¿Qué será de ellos? ¿Podrá Dios salvar a estas personas? ¿O todas van a ir al infierno? ¿Qué sucede con esos niños también? Dios salvará a todos, todos van al infierno, si no puede ser usada la palabra para que sean salvos. Y si, bueno, hay una tercera pregunta que ni voy a hacer porque yo sé que el párrafo 4 no vamos a poder enseñar hoy. Eso lo vamos a dejar para el próximo domingo, si el Señor nos lo concede así. Entonces hoy vamos a ver
el párrafo 3, porque no voy a decir que voy a ver el 4, que nos habíamos preparado inicialmente para ver el 4, pero cuando me puse a desarrollar el 3, realmente vi imposible poder ver el 4 hoy también. Entonces nosotros hoy vamos a ver qué sucede con aquellas personas, qué sucede con los casos específicos que no son capaces de ser llamados ordinariamente por la palabra. Los que no pueden ser llamados ordinariamente por la palabra. Y ahí tenemos dos casos generales. Los niños que mueren en la infancia, ¿verdad? Bien pequeñitos, y las personas, pudiéramos decir, anormales, o que no tienen entendimiento para recibir la palabra, ya sea entendimiento o incapacidad, sordo, ciego, o sea, un ciego puede escucharla, pero estoy hablando de un sordo ciego, incapacitado para escuchar la palabra. ¿Qué sucede con ellos? Bien, los teólogos del siglo XVII se presentaron estas preguntas e intentaron contestarlas. Y hermano, vea usted en este párrafo también que esos teólogos que nosotros le llamamos así, que a veces para nosotros está bien, pero cuando usted menciona la palabra teólogo, quizás en otros contextos cristianos, las personas se erizan y piensan que son personas frías que se sientan en un buró a escribir cosas de la Biblia y que no son cristianos con luchas igual que todos los demás, y que la mayoría de ellos no son pastores. O sea, cuando estamos hablando de los teólogos del siglo XVII, la mayoría de ellos, para no decir el 100% de ellos, eran pastores de iglesias. Pastores de iglesias que se presentaban con problemas en una congregación y en sus propias familias, donde, sobre todo en ese siglo, que no estaba inventada, que Dios no nos había dado la luz de la penicilina, y no nos había dado la luz de muchas otras cosas que hoy gozamos hoy, muchos niños morían bien pequeñitos. Se presentaban muchos abortos también. Entonces, y antes no se pensaba, como hoy piensa el mundo, que lo que hay dentro de una madre embarazada es un bulto de carne. No. Siempre se pensó, gracias a la obra de Dios y del cristianismo, las personas pensaban correctamente de que desde que se concibió una criatura, y ya esto es un ser humano, ya lo que viene ahí es un ser humano, y por lo tanto si una mujer aborta, perdió un niño, y ese niño murió siendo un infante, o sea, no había nacido pero estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó con su alma? No puede ser salvo. Había que dar respuesta a madres llorando, padres llorando. Pastoralmente había que tratar con este asunto. ¿Qué le vamos a decir a un niño que nació con 2 meses, contrajo una infección? Los adultos también, pero los adultos resistieron, pero el niño no. Sus pulmones no resistieron, su organismo no estaba preparado, no tenía la defensa suficiente y falleció siendo niño. Eso se veía mucho, sobre todo en este siglo. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Había que dar respuestas pastorales, pero respuestas bíblicas. No solo de mi emoción, sino la verdad bíblica. Bueno, ellos encerraron la verdad que pudieron encerrar, lo que pudieron extraer de la verdad de las Escrituras, y ellos lo ponen de esta manera. Capítulo 10, párrafo 3 de nuestra confesión dice así: los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. O sea, el Espíritu obra cuando, dónde y cómo le place. Así también son regenerados y salvados, o sea, de la misma manera que son regenerados y salvados los infantes, todos los demás elegidos que no tienen la capacidad, recuerden que es el otro caso que vimos, para ser llamados
externamente por el ministerio de la palabra. Amén. Eso es lo que ellos resumen. Si ustedes se dan cuenta, ellos hacen una distinción entre todos los infantes y los infantes elegidos. Ahora, es importante, hay dos detalles que quiero resaltar aquí. Uno, esto que dicen los bautistas es lo mismo que habían dicho los presbiterianos en su confesión, exactamente igual. Y también los suscriptores de la confesión de Savoy, o sea, los congregacionalistas, creyeron lo mismo. Este párrafo está de manera idéntica en las tres confesiones. En la confesión de Westminster, en la confesión de Savoy y en la confesión de Londres, o sea, bautista de Londres. Pudiéramos dejarlo. Entonces, solo hay una diferencia en la confesión de Savoy, en el asunto de la mediación del Espíritu, pero es leve, o sea, solo eso. Pero en esto es importante que nosotros tengamos ese dato, que todos creían lo mismo, todos los cristianos prácticamente del siglo XVII creían lo mismo. Creían, fíjense, al decir los infantes elegidos, están diciendo, no todos los infantes son salvos. Tampoco creían, o sea, como creen algunos hoy creen que todos los niños van al cielo, todos los niños si mueren, o sea, si mueren siendo niños van al cielo. Bueno, eso no se creía en el siglo XVII. Ya no veían en las escrituras eso. Y también, bueno, aquí se dice, por supuesto, ellos creían que si esos eran elegidos, Dios los tenía que salvar, les tenía que aplicar la obra de Cristo. Y bien, como dice, son regenerados y salvados por Cristo. Si ellos mueren en la infancia, tienen que ser regenerados y salvados por Cristo por medio, en este caso, si no va a obrar la palabra, pues uno de los medios tiene que obrar, el Espíritu. Y entonces aclaran quién obra, cuándo, dónde y cómo le place. Y así también sucede con todos los que no tienen la capacidad, también son regenerados, tienen que ser regenerados y salvados. Ahora, aquí, viendo ese párrafo, nosotros podemos deducir lo que creían nuestros padres bautistas, pero incluso los presbiterianos y los congregacionalistas, todos los cristianos del siglo XVII, podemos decir, creían que los niños escogidos, que solo los niños escogidos o elegidos eran los salvos, y no todos los niños. ¿Ya? Y esto, en consecuencia con lo que enseña el primer párrafo de este capítulo, que deben ser llamados por la palabra y por el Espíritu los escogidos, los que son escogidos para vida eterna. Esos son los que son llamados. Bueno, por lo tanto, entonces estos niños, si son escogidos, tienen que ser llamados también eficazmente, ¿no es así? Y ellos entonces creían que estos debían ser regenerados. Un niño no nace en inocencia. Un niño nace hijo de ¿quién? De Adán. Y si nace como un descendiente de Adán, nace muerto en sus delitos y pecados. Nace con una naturaleza pecaminosa. Nace un hijo de Adán que merece la muerte y la desdicha de Adán. Porque en Adán todos mueren. No tienen que llegar a cometer, dice, incluso los que no cometen la transgresión de la manera de Adán. Todos mueren, todos tienen pecado, todos pecan. En Adán todos pecan, en Cristo todos son vivificados. Pero mientras sean descendientes de Adán, ya tienen las maldiciones de Adán. Entonces, ellos creían eso. Hermanos, ellos creían eso, por eso ellos dicen, solo los niños elegidos. Ellos creían que, por lo tanto, para que un niño sea salvo, debe ser no solo elegido, debe ser regenerado. Debe ser, esto tiene implicaciones indudablemente. Tiene que ser transformado, la obra de Cristo tiene que ser aplicada a sus vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿De dónde ellos creían eso? Bueno, yo creo que lo creían porque la Escritura lo enseña. Vamos a ver si la Escritura enseña eso o no. Rápidamente.
Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice David? Yo comencé a ser pecador y malo después que crecí. Eso es lo que dice. No, hermano. El autor inspirado dice que él fue concebido en maldad y que había sido formado incluso en maldad. Así el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos ¿desde cuándo? Desde la matriz. Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hermanos, desde la matriz, desde que nacieron. La maldad está en el ser humano desde que es formado. Desde que es formado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. O sea, nosotros no comenzamos a ser pecadores cuando comenzamos a tener acciones pecaminosas. No, yo pregunto, ¿eso es un ventilador, sí o no? Sí. Pero no está echando aire. ¿Pero es un ventilador? Sí. ¿Echa aire o no echa aire? Es un ventilador. ¿Solo es ventilador cuando echa aire? No. Es un ventilador. Entonces, para algunos, incluso les estoy diciendo esto con toda propiedad, porque incluso hay personas cercanas, bautistas, calvinistas, incluso algunos se llaman hasta bautistas reformados, que creen que los niños, ellos dicen así, nosotros creemos que todos los niños son salvos, porque los niños no han llegado a cometer las acciones pecaminosas. Hermano, filosóficamente a lo mejor ellos por supuesto que ponen su mirada en la naturaleza divina, en su bondad, en su misericordia, en su justicia, etcétera, ¿no? Y llegan a ese tipo de planteamientos, pero ya les digo, yo creo que la Escritura nos enseña lo contrario. Proverbio, o sea, no nos enseña eso, no nos enseña eso por lo menos. Proverbio 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y por cierto, es importante que entendamos que esto se trata de un niño, no de un muchacho adulto. Mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, desde pequeño, ¿qué hay en el niño? Necedad. Necedad. Y necesita corrección para salir de esa necedad. También no podemos olvidarlo, como dice Efesios 2, versículos 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Hermanos, todos los creyentes antes estábamos como muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo comenzamos a estar muertos en delitos y pecados? ¿Cuando crecimos? No, antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora estamos en Cristo. Pero antes, desde que nacemos, o sea, desde que fuimos concebidos, ¿verdad? En los cuales anduvisteis, claro, cuando uno crece ya llega a andar, ¿no? Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Cuando tenemos la oportunidad de vivir, vamos a hacer lo que somos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que no están en Cristo, hermanos, son hijos de ira. Por eso creemos que son totalmente inconsecuentes, inconsistentes nuestros hermanos presbiterianos cuando están queriendo demostrar que nuestros hijos no son hijos de ira, o nuestros hijos no son del reino de las tinieblas. Es un disparate eso, es un disparate. Yo lo siento por ellos, pero no estamos de acuerdo en lo más mínimo con eso. Nuestros hijos son nuestros hijos y tenemos que criarlos y como saetas para lanzarlos correctamente, presentarles el Evangelio. Tienen la dicha de tener el reino de Dios cerca, tienen la dicha de tener padres que sí pertenecen al reino de Dios, pero ellos tienen que nacer de nuevo para pertenecer al reino de Dios. De lo contrario son hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya? Entonces, esos son los niños.
los niños son hijos de ira, lo mismo que los demás, hasta que no estén en Cristo y nazcan de nuevo. Ahora, ¿qué otra cosa creían? Lo que estamos viendo es lo que indudablemente, por el planteamiento que hacen los autores de la confesión, en este sentido, estamos viendo lo que ellos creen, lo que ellos creían más exactamente. Entonces, creían, fíjense que hasta aquí hemos concluido que ellos creían que solo los niños escogidos eran salvos y no todos los niños. Ellos creían también que esos niños debían ser, para ser salvos debían ser regenerados. O sea, y eso estaban queriendo decir con eso que los descendientes de Adán, aunque sean bien pequeños, ellos eran pecadores, solo eran pecadores que no estaban pecando aún, pero pecadores, y que no estaban pecando aún mirándolos nosotros, porque eso es lo otro. Son pecadores, pero para quien respiran. O sea, no están pecando según nuestra vista, porque nosotros no están pecando porque ese niño todavía no ha hecho ninguna mentira, no se ha robado nada. No, pero ¿está respirando para la gloria de Dios? No. Solo le falta tiempo. O sea, nosotros no podemos ver sus pecados, pero ¿verá Dios sus pecados? Probablemente. Ahora, también los autores de la confesión, los puritanos del siglo XVII, todos, tanto presbiterianos como congregacionalistas, como bautistas, creían también que estos niños debían ser salvados por Cristo, implicando de la misma manera que estaban perdidos y bajo la ira de Dios, ¿no? Si tienen que ser salvados por Cristo, porque dice debían ser salvados y regenerados por Cristo. Dicen así los autores de la confesión. Entonces, si ellos dicen eso, es porque creen que los niños necesitan salvación. No son inocentes que van al cielo cuando se mueren. No, necesitan ser salvados. Y necesitan ser salvados por la única manera que se es salvado. ¿Cuál es? Por Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Eso lo podemos demostrar. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene. Yo pregunto, vamos a aplicar esto a un infante, niño recién nacido, ¿tiene la vida? Si tiene a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, dice, no tiene la vida. Entonces un infante que muere, si tiene al Hijo, tiene la vida. Pero si no tiene al Hijo, hermano, ¿qué pasa? No tiene la vida. Dice también Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Si los niños son pecadores, necesitan ser salvos. Y si necesitan ser salvos, necesitan ser salvos por medio de ¿quién? Del único nombre que es dado a los hombres. Entonces necesitan a Cristo. Necesitan ser salvos por medio de Cristo. ¿Ya? Algo que nosotros razonábamos, recuerdo, ya hace algunos años ya, pero vale la pena mencionar nuevamente. Yo pregunto, si un niño es inocente, ¿por qué muere? Si la paga del pecado es muerte. Si muere es porque hay pecado. Si no tuvieran pecado y fueran inocentes, fueran inmortales. O comenzaran a morir ya cuando tienen pecado. ¿Pero por qué mueren? Bueno, esto creían los autores de nuestra confesión de fe, esto creían los cristianos en el siglo XVII, todos los cristianos en el siglo XVII creían esto, creían también que para un niño ser salvado debía ser salvado por Cristo. ¿Ya? La obra de Cristo tenía que ser aplicada a su vida, de lo contrario no había salvación. Y también, por último, podemos razonar
por su planteamiento, que estos niños, disculpen, que estos cristianos del siglo XVII creían que los niños debían ser sometidos a la obra poderosa del Espíritu para su regeneración y salvación. O sea, ellos creían que ya que un infante no entiende la palabra, no ha escuchado la palabra, no porque no tenga la capacidad de escuchar, porque ya los médicos han demostrado con todos sus adelantos científicos que los niños oyen, incluso en el vientre de la madre, que hay que hablarle, que hay que cantarle, que hay que hablarle amorosamente, etc. Algunos oran con él en el vientre de la madre, y bien, si oyen, bueno, que mejor que escuchen ya que hay un Dios y que al cual deben adorar. Entonces, no solo eso, ellos oyen, pero esa capacidad de oír vendrá acompañada de entendimiento. Bueno, nosotros sabemos o creemos que no con mucho entendimiento, por lo menos no un entendimiento salvífico, ¿verdad? Entonces, si no escuchan, si no pueden escuchar la palabra, entonces queda solo un medio para el cual puedan ser salvos: el Espíritu. Yo sé que aquí hay un problema. Los autores de la confesión están diciendo entonces que estos que no pueden recibir la palabra, queda la obra del Espíritu que pudiera hacer la diferencia. Ahora, yo sé que ahí se incluye o se mete un problema, y es bueno, entonces no obrará así el Espíritu en aquellos que pueden escuchar la palabra pero que no la han escuchado porque no han tenido oportunidad. Pero bueno, ese dilema lo vamos a dar para otro momento, que ellos lo van a tratar en el párrafo 4. Ahora, ya vimos lo que piensan los autores de la confesión de fe, ya vimos lo que piensan todos los cristianos del siglo XVII, ¿verdad? Ya vimos qué creían ellos acerca de la salvación o no, de los infantes que mueren siendo infantes y de las personas incapacitadas de escuchar la palabra. Ahora, hay personas hoy, creyentes hoy, maestros hoy, reformados hoy, que piensan como ellos, creen exactamente como ellos y apoyan su argumento con dos textos que no usan los autores de la confesión. Porque ustedes vieron los textos que usan los autores de la confesión en su confesión de fe. ¿Qué textos hay? Juan 3:5. Sí, el 5 y el 6 también. 5 y 6. Y primero de Juan. No, y Juan. No, disculpe, sí, Juan 3:8. Ajá, 3:5 y 3:8. Entonces, todos los versos que usa son del pasaje de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Los únicos versos que usa son esos. De hecho, hay pocos versos, ¿ustedes lo creen? Pocos versos para una verdad que indudablemente tiene pocos versos para sostenerse. Es una declaración, pues yo les decía ya, una declaración más bien pastoral, dar una respuesta, pero donde realmente la Biblia no nos da mucha luz. Y como no tenemos mucha luz, no podemos dar mucha luz. Tenemos que decir solo lo que dice la Escritura. Ahora, yo les decía que hay hermanos, pastores y pastores contemporáneos que en este tema, incluso estoy hablando de pastores bautistas, reformados, confesionales. Hay varios grupos en relación a este tema. El capítulo 10, párrafo 3 de nuestra confesión de fe es precisamente un párrafo o un tema en el cual todos los bautistas reformados no tenemos las mismas convicciones. Hay quienes incluso dicen, yo no creo en ese párrafo. Hay bautistas hoy reformados, puede ser que hayan iglesias de nuestra asociación que no crean en ese párrafo. Hay otros que creen con reserva y hay otros que creen exactamente lo mismo que creen los autores de la confesión de fe. Entonces, pero yo les quiero decir, en este caso voy a defender la tesis de los que creen en esto.
pues no solamente usan esos textos de base que vamos a ver luego, esos textos los vamos a ver también, que estos textos que los autores de la confesión ponen como base de su argumento, pero vamos a usar otros que también se usan hoy en día para demostrar esto. Uno es el caso de Jeremías. Jeremías, que recibió esta palabra del Señor ya siendo adulto. Jeremías, Dios le dijo, y él copió: antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios le dijo así a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué hizo? Te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces Jeremías no había nacido y ya Dios lo había santificado. No solo lo había escogido, eso lo entendemos todos. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos, fuimos escogidos mucho antes de nosotros nacer. Una extensión de la gente. Todos fuimos escogidos mucho antes de nacer. Ahí tenemos un bautista que no cree lo que viene. Entonces, todos los que estamos aquí, indudablemente, si somos salvos, los que somos salvos, fuimos escogidos antes. Pero lo importante es esto. El tema aquí es que Jeremías fue santificado antes de nacer. Y desde entonces ya escogido para ser profeta, o dado desde ese momento a ser profeta a las naciones. Ahora, realmente, si usted se pone a estudiar el texto en su contexto y demás, a lo mejor usted dice, bueno, pero creo que se está forzando un poco, creo que la intención de Dios es otra, no hablar aquí de la elección o incluso de la salvación de Jeremías desde el vientre de su madre. Sin embargo, hermano, es un argumento importante. Es un argumento que hay que considerar, porque aunque Jeremías puede ser una excepción o un caso poco común, pues un profeta llamado por Dios, que no son tantos los profetas llamados de esta manera, ni mucho menos, uno puede decir, bueno, pero esto es realmente un caso atípico dentro de toda la historia de la redención. Es el profeta Jeremías, sí, pero yo pregunto, ¿es un ser humano, sí o no? Si Dios lo hizo con Jeremías, ¿no puede hacerlo con otros? Sí. Lo otro que los contrarios, los que no defienden esta tesis o no defienden esta posición, dicen, bueno, pero Jeremías no murió en la infancia. Dios lo escogió, Dios lo santificó, pero a ese que escogió y santificó también hizo que creciera, lo puso a hacer, a trabajar en su... O sea, todo fue ordenado en él para ser también un instrumento suyo. No murió en la infancia. Pero los que están defendiendo la tesis dicen, bueno, ¿y si hubiera muerto en la infancia? ¿Se hubiera salvado o no? ¿Por qué? Fue santificado desde el vientre antes de nacer. Bien, hermano, ya les digo, es un dilema, no hay mucha luz en las escrituras, pero es un argumento que usan. El otro argumento que usan los defensores de esta posición, es el caso de Juan el Bautista. No es solo Jeremías, ahora aparece otro caso, Juan el Bautista. Si usted lee conmigo en Lucas capítulo 1, los versículos 13 al 15 y 39 al 44, o sea, dando un brinquito ahí luego de pasar por el 15, vamos a encontrar esta narración verídica, o sea, que es verdad. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y ahora viene la cosa, aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo es que va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre si no ha sido regenerado?
Si no ha sido llamado por la palabra. Si no ha sido usado el ministerio de la palabra para llamar a este niño. ¿Quiénes son los que son llenos del Espíritu Santo? Solo los salvos. Son los llenos del Espíritu Santo. No puede haber una persona muerta en sus delitos y pecados llena del Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí esta declaración. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. O sea, aquí brincamos al verso 39. Y saludó, y recuerden que ahora está hablando aquí de qué María. La madre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue deprisa, María fue, que eran parientes, ¿verdad? A la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Te recuerdan? ¿De quién estaba embarazada Elizabeth? De Juan el Bautista. O sea, estaba embarazada. Sí. Sí, entendí. Ya. Entonces ya aconteció que cuando oyó Elizabeth, ¿quién estaba en el vientre de Elizabeth? Juancito el Bautista, ¿verdad? La salutación de María, cuando María, que estaba embarazada de Jesús, o sea, embarazada, aquí estaba el Salvador, en el vientre de María estaba el Salvador, en el vientre de Elizabeth estaba Juan, la criatura saltó en su vientre. Nosotros, hay amigos de nosotros aquí que le estamos predicando el Evangelio, hablando de Cristo. Cristo se está presentando para ellos y ellos ni se inmutan. Cristo se está presentando aquí, está caminando en medio nuestro y ellos ni se mutan. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero a este niño, en el vientre de su madre, no vio al Salvador, no lo escuchó hablar. El Salvador también estaba en el vientre de su madre. Y este niño saltó en el vientre. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, mira lo que dijo Elizabeth de María, y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, bueno, ahí había llenura del Espíritu de todo el mundo, venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. Amén. Los detractores de esta posición dicen: no, pero espérate. Ese Juan es Bautista. Pero además es la revelación del Hijo de Dios. Si se aparecieron ángeles por donde quiera en ese momento, ¿cómo no van a ocurrir cosas extraordinarias? Pero además, una vez más te digo, Juan el Bautista no murió siendo infante. También creció, se fortaleció. O sea, Dios tenía un propósito con él. Y lo logró. O sea, esos son los detractores de la posición. Pero los que están a favor de esta posición y citan este texto dicen: sí, Juan el Bautista es un caso también atípico. Pero yo pregunto, ¿no era un ser humano? Si Dios lo hizo con este ser humano, porque no era un extraterrestre, ¿no lo puede hacer también con otros niños? Santificarlos y llenarlos incluso de su espíritu antes de que nazcan. ¿Puede Dios hacerlo? Si lo hizo con uno, lo hizo con dos ya, Jeremías y Juan el Bautista, ¿por qué no con otro? A ver, al menos pastoralmente, si perdemos un niño en la infancia, pastoralmente puede haber un consuelo. No sabemos. A esa hora, por supuesto, nuestros niños nosotros los consideramos igual de santos que Juan el Bautista y que Jeremías. Yo sé, los padres somos así, pero pudiéramos equivocarnos
sí, pero pudiéramos estar en lo cierto. La Escritura nos da al menos una lucecita, una esperanza de que pudiera ser. Hay casos, hay excepciones en el que personas sin escuchar la palabra de Dios fueron regeneradas, ¿sí o no? Sí. Ahí las hay. Excepciones, pero las hay. Bueno, déjeme decirle que su pastor confiesa toda la confesión, incluso esto. Amén. Bueno, yo no voy a obligar a nadie, mucho menos, sabiendo que es un punto que no tiene abundante Biblia para demostrarlo, pero lo que creían los autores de la confesión es lo que creo yo. Si algún niño es salvo, fue salvo porque Dios lo escogió, fue salvo porque Dios lo regeneró, y para regenerarlo tuvo que hacer esto. ¿Qué creen muchos en el día de hoy? ¿Qué creen muchos en el día de hoy? Bueno, muchos en el día de hoy creen que todos los niños son salvos. Eso no lo creemos nosotros. Esto se apoya en dos textos o pasajes de las Escrituras. ¿En qué textos o pasajes de las Escrituras se apoyan? Ustedes los conocen, porque muchos vinimos de ese mundo, o muchos todavía usan estos argumentos. Uno de los textos que usan es el segundo de Samuel 12:23. ¿Qué dice? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Ustedes saben qué pasaje es ese. Es el pasaje que Jesús, David, exacto, pierde el fruto. Casi todos han leído esa historia, ¿verdad? Sí. No han leído quizás toda la Biblia, pero esa historia no han leído. Yo creo que la Biblia está llena de historias así. Y los que no la han leído, bueno, se han perdido. Ahora, el hijo de David muere. Por cierto, fue un hijo concebido en pecado, igual que todos los demás, pero solo que ese era en un pecado horrible. Ese niño. Ese niño fue al cielo. Solo Dios sabe. Bueno, hay quienes dicen, claro, el niño fue al cielo, porque mira cómo David, que era un cristiano e iba al cielo, dice que él iba a él a donde estaba ese niño. Ese es el argumento de muchos. Si David, que era un cristiano, iba a ir al lugar que fue ese niño, es porque David creía que todos los niños eran salvos. Ese es el argumento de algunos. O sea, miren aquí, yo voy a él, mas él no volverá a mí. David está pensando que va al lugar donde está ese niño, ¿no? Bueno, ese es el razonamiento de algunos. Ahora, ¿pero es eso lo que enseña la Escritura? Hermano, este pasaje se aclara con otros pasajes del Antiguo Testamento que también hablan en los mismos términos. Miren cómo dice Job, como por ejemplo Job 7:8-10 dice: los ojos de los que me ven no me verán más. ¿De qué estará hablando? Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Los que bajan, descienden al Seol, no subirán. O sea, ¿se dan cuenta? Sí. O sea, en otras palabras, si alguien muere, no va a venir para acá otra vez. En todo caso, yo voy a morir también, pero él no va a venir para donde estoy yo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que los términos son los mismos? El que descienda al Seol no subirá, mas él no volverá a mí. Él no va a subir. Yo voy a descender al Seol, pero él no va a subir. Es lo que está diciendo David. Yo voy a ir a él, porque yo voy a descender al Seol. Tú me vas a mirar, dice Job,
a los ojos y va a llegar un momento que no me vas a ver, porque yo voy a desaparecer, voy a descender y no me vas a ver más. Esos son los términos en que habla la Biblia. Otro pasaje es Eclesiastés 3:20. Dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Se da cuenta? Todos vamos a morir. Lo que está diciendo David, hermanos, no es que ese niño va al cielo y como él va al cielo porque él es salvo, él va a encontrarse con ese niño en el cielo. Lo que está diciendo David es, mira, yo no tiene sentido que yo siga ayunando, porque yo estaba ayunando para ver si Dios tenía misericordia y salvaba a este niño y no moría. Pero si ya murió, yo no voy a resolver nada. Ya él murió. Yo voy a morir también. Yo voy a reunirme en el reino de los muertos. Yo voy a estar también un día, pero él nunca va a regresar al reino de los vivos. Eso es lo que está diciendo David. Eso es lo que está diciendo. Yo voy a él, pero él no va a volver a mí. Eso es lo que está diciendo David. Y eso es lo que se está aclarando aquí. Todos van a morir, todos van a ir al polvo. Lo que está diciendo David es lo mismo. Yo voy a ir al polvo igual que él. Pero no está diciendo David, él está en el cielo, nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Donde yo voy a morar también por los méritos de Cristo. No, eso no es lo que está diciendo David. De hecho, lo menos que creía David en ese momento era en esto. Él estaba en condiciones horribles de viendo su maldad, ¿no? Y las consecuencias de su maldad. Entonces, esa es la posición de muchos. Ahora, otro texto que usan los que creen que todos los niños son salvos, otro texto que usan es el pasaje en los evangelios donde traen los niños a Jesús y algunos discípulos no lo impedían, pero él dijo que los acercaran a él. Miren cómo dice, traían a él los niños, Lucas 18, 15 al 17, para que los tocase. Porque recuerden que la mayoría pensaba que si Jesús tocaba, las personas ya los bendecían, ¿no? Recuerden que muchos se acercaban a él y querían que lo tocase, etc. Lo cual, viendo los discípulos, recuerden, traían niños y para que los tocasen, los discípulos les reprendieron a las personas que venían con los niños para que Jesús los tocara. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí. Jesús llamó a los niños o a los discípulos o a los padres de los niños que traían a los niños. ¿A quién llamó? A los discípulos. A los discípulos. Puede ser a los niños también. Jesús llamándolos, no sé si a los niños, si a los padres, a los discípulos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, y esta frase es importante, es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ajá. Está diciendo este pasaje que el reino de Dios es de todos los niños. Bueno, aparentemente sí, si somos sinceros. Aparentemente sí, porque hay creyentes que creen que ahí dice que el reino de Dios es de todos los niños, ¿no? Aparentemente sí, porque no podemos decir lo que realmente, o sea, no podemos negar lo que aparentemente enseña el texto. Ahora, este texto se ha usado, de hecho se usa en casi cada congregación evangélica hoy en día. Ustedes saben que casi todas las falsas doctrinas o enseñanzas erradas, para no decir heréticas, hoy proliferan dentro del mundo llamado evangélico, desgraciadamente, pero es una realidad. Y la mayoría de las iglesias hoy en día tú te encuentras que son dispensacionalistas, que son arminianos, que son etcétera, etcétera. También pelagianos, pero además de eso, bueno, no creen correctamente en la doctrina de la Trinidad, pero también creen que todos los niños son salvos. Muchos creen eso y usan este texto como base para creer que son salvos. Ellos ven que aquí dice que de los niños es el reino de Dios. Ahora,
Yo les decía que es importante y subrayo la palabra de los tales. Y luego aclaro o dejo que el verso 17 le dé luz a este verso, porque ellos usan esto hasta aquí. O sea, no usan este verso, ya no lo quieren, no lo usan. Porque hasta aquí, si usted lee hasta aquí, dejar a los niños venir a mí no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Usted dice más claramente, no, ahí enseña que los niños van al cielo, el reino de Dios para ellos. Pero si usted sigue leyendo, a lo mejor le da un poquito de más luz. Dice, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces ya ahí está aclarando un poco. Pero vamos a ver qué realmente enseña este pasaje. Porque este pasaje o enseña que todos los niños son salvos y el reino de Dios es de ellos, o no lo enseña. Si los niños son hijos de Adán, y en Adán todos mueren, aún los que no pecan a la manera de la transgresión de Adán, entonces los niños no pueden ser del reino de Dios. Si todo lo que hemos visto ya es cierto, esto no puede ser cierto. Si, como ya vimos, desde el vientre en maldad me concibió mi madre, y me formaste en maldad, y me concebiste en maldad, y desde la matriz los impíos se desvían, si eso es verdad, entonces esto no puede ser verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, si no dice que todos los niños son salvos y todos los niños van al reino de Dios, entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que Jesús dice, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Eso es lo primero que dice. Ahora yo pregunto, si los niños son salvos y todos son inocentes, ¿por qué tienen que ir a Cristo? No hace falta. Cristo no hace falta. Si Jesús dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, es porque los niños necesitan ir a Cristo. Si los niños fueran salvos, inocentes y todos fueran al cielo, Jesús dijera otras palabras. Junto con los discípulos dijeran, sí, exactamente, no pierdan tiempo con los niños, ya los niños son salvos. Vengan los adultos. Porque de todas maneras no necesitan de mí. Pero Él dice, dejar a los niños venir a mí. ¿Y quién es Él? El único Salvador por el cual somos salvos. Somos aceptos delante de Dios solo por medio de Cristo. Y Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. Yo creo que aquellas personas que creen que este texto está enseñando salvación para todos los niños deberían ver que está enseñando exactamente lo contrario. De hecho, Jesús está diciendo es que los niños necesitan venir a mí. Porque necesitan ser salvos. Necesitan un mediador. No son inocentes. Necesitan arrepentirse de sus pecados. Necesitan volverse a Dios por medio de mí. Necesitan venir a mí, no se lo impidan, que vengan a mí. De hecho, es uno de los textos bases para nosotros comenzar a llevarles el evangelio a niños que no son creyentes. Incluso que no tienen la esperanza, no tienen la dicha de que sus padres son creyentes. Entonces los niños necesitan ir a Cristo, necesitan un Salvador. Número uno. También debemos ver también que el texto no dice, fíjense, no dice que de los niños es el reino de Dios, sino que dice de los tales es el reino de Dios. Y hermanos, ese de los tales, cuando usted mira en toda la escritura, el uso sobre todo de esa frase en griego, siempre, fíjense, no algunas veces, siempre el uso de esa frase en griego es de los que son o se comportan como estos, ese es el reino de Dios. O sea, siempre la frase es, de los tales, es de los que son o se comportan como. ¿Qué querían los niños? Ir a donde estaba Jesús y que Jesús los tocara. Cuando usted le dice a un niño, mira, si tú me das un beso te voy a regalar un cake de chocolate que tengo aquí, ¿qué hace un niño? Te
¿Es de chocolate? Claro. Él piensa que es mentira lo que tú estás diciendo. Bueno, cuando tiene un poco de calle, ya lo he engañado muchas veces, dice, es mentira. Porque ya dejó de ser un niño. Ya esa mente, aunque tú lo veas pequeñito y tiene 6 años, ya han acabado con él, lo han pisoteado y le han quitado su mente de niño. Lo han destruido. Pero un niño, hermano, recibe las cosas con las manos así. Puede que tú le estés dando veneno, pero él lo recibe así. Eso es lo que está diciendo Jesús. El que no reciba el reino de Dios como un niño así, no va a entrar al reino. Así debemos recibir el reino de Dios. Y eso es exactamente lo que está enseñando Jesús. Miren, no me crean a mí, crean a comentaristas bíblicos serios y lo que han creído los cristianos que enseña ese texto. Como por ejemplo, Francisco La Cueva dice en su comentario: el Señor añade, porque de los tales, es decir, de los que son como ellos, ¿se dan cuenta? De los que son o se comportan como ellos, es el reino de los cielos, tanto en este lugar como en los paralelos. O sea, en Mateo 19, que hay un texto paralelo a ese, y en Marcos, que es un texto paralelo, o sea, la misma historia. Dice, el original no dice de ellos, o sea, no dice el reino de los cielos es de ellos, o el reino de Dios es de ellos, sino, dice, sino de los tales, de los que son como, es decir, de quienes imitan a los niños en las cualidades buenas que todos admiramos de ellos, o sea, de los niños. Conciencia de su pequeñez, o sea, todo niño sabe que es un niño pequeño, y dependencia sumisa de los mayores. Eso es lo que está aquí resaltando el Señor. Hay quienes deducen de aquí que los niños pequeños ya son salvos, lo cual es falso, dice Francisco de Cueva. Pues eso equivale a que hayan nacido sin pecado. O sea, eso es falso. Y también les tengo que traer el comentario de Matthew Henry. Dice Matthew Henry: debemos recibir su reino como niños, no comprarlo. Los adultos todo lo queremos comprar. Los niños, ¿qué hacen? Reciben. Eso es fe, hermano. No, pero los adultos dicen, no, pero ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? El niño, ¿qué hace? Recibe. Simplemente abre sus manos y recibe lo que le dan. No sabe ni cuánto cuesta. No le preocupa eso. Desgraciadamente los niños cubanos dejan de ser niños muy rápido y dicen, muchacho, ¿tú no sabes cuánto cuesta eso? Y hay el momento en que te dice, mamá, tú tienes dinero, tú sabes que cuesta mucho eso para que me lo compre, porque está pensando cuánto cuesta, es imposible. Pero los niños reciben no solo con inocencia, sino con credulidad. Creen que tú le vas a dar. Tú lo puedes engañar, pero ellos creían que tú le ibas a dar. Mira, tú me sigues, yo te voy a dar la luna, te voy a llevar al cielo. Sí, mira qué bueno, vamos por allá. Creen. ¿Cuántos creen todavía que hay reyes magos? Yo supongo que hay adultos, no sé, no de nuestra generación. Nuestra generación mataron los reyes magos y acabaron con todo. Pero yo supongo que hay adultos de otras generaciones que crecieron pensando que había reyes magos. Si sus padres nunca le dijeron, oye, aterriza, los reyes magos éramos nosotros. Porque creen. Bien, dice Matthew Henry, debemos recibir el reino de Dios como niños, no comprarlo, y debemos considerarlo un regalo de nuestro Padre. El reino de Dios, dice, y el que no recibe el reino de Dios como un niño, no lo tendrá, ¿no? Bueno, concluyendo sobre el tema, debemos decir que la Biblia no, hermano, miren lo que decimos, la Biblia no es explícita en lo referente a la salvación de los niños. No es explícita en relación a la salvación de los niños que mueren. O sea, la salvación de los niños, esto sí es explícita. Tienen que creer, arrepentirse y creer. Si no, no son salvos.
Pero los niños que mueren en la infancia, la Biblia no es explícita en eso, porque no nos dice, simplemente no nos dice claramente qué sucede con ellos. Y sin querer meternos a aquellas cosas que solo le pertenecen a Dios, porque lo revelado es para nosotros, pero lo oculto le pertenece a Él. ¿Qué sí podemos decir? Porque sí lo dice la Biblia. Bien, en primer lugar, cualquier cosa que Dios haga con los infantes será algo bueno, sabio y justo, ¿sí o no? Yo pregunto, si Dios salva a todos los niños que mueren en la infancia, todas las mujeres que abortan, oye, eso sería glorioso. Que todos los asesinatos que ha cometido el mundo, todos los que hemos estado implícitos en ese pecado horrible de matar a un ser humano antes de que nazca, todos los que hemos cometido ese pecado, que Dios salve a esos niños, bueno, glorioso. Si Dios no salva a ninguno, ¿será algo bueno, justo y santo, sí o no? Claro, porque todo lo que Dios hace es bueno, justo y santo. Todo lo que Dios haga, hermano, va a ser lo correcto, lo santo, lo justo. Ahora, pasajes como 2 Corintios 5:10, como por ejemplo, que dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Lo tengo ahí? Sí. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, hay un tribunal y el tribunal te va a juzgar, depende de lo que tú hayas hecho, sea bueno o sea malo. Si miramos eso, consideramos esa verdad, consideramos la verdad de Lucas capítulo 12 versos 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, alguien que conoció la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Fíjense, uno que no conocía hizo lo malo también, pero no sabía que era malo. Los azotes serán como pocos. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, si nosotros consideramos eso, no sé si puse otro texto más, mira a ver si no puse más ninguno. Si consideramos eso, bueno, ¿qué pasa con los niños que no hicieron nada? ¿Por qué van a ser juzgados? Nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Que no van a ser juzgados entonces? Por lo menos, hermanos, los azotes van a ser menos. Si es que van a ser, a ver, yo estoy suponiéndome el hecho de que sí van a ser juzgados. Si fueran juzgados por Dios, entonces los azotes que van a recibir no van a ser los mismos que aquellos que sí conocieron lo bueno y hicieron lo malo. Los azotes no serán los mismos. Indudablemente. Si fueran todos al infierno, su condena no va a ser exactamente igual que la condena del resto. No va a ser exactamente igual. Pudiéramos decir eso. Y concluyo, ahora sí, con lo que han concluido sobre la salvación y condenación de los infantes otros hombres en el pasado. Como por ejemplo, hubo un teólogo y escritor contemporáneo con los autores de la confesión que resumieron esta, pudiéramos decir, esta difícil cuestión con estas palabras. En primer lugar, dijo Christopher Blackwood, en primer lugar, la Escritura no nos ha revelado nada con claridad acerca de la salvación o condenación de los infantes. Es decir, segundo, por cuanto no hay nombre bajo el cielo por el cual las personas puedan salvarse sino por Cristo. Eso lo dice Hechos 4:12. Y por cuanto los infantes son culpables del pecado original, Romanos 5:14. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés y por consiguiente el pecado sobre los que no habían pecado según la semejanza de la transgresión de Adán, es decir, por el pecado actual. O sea, aunque no haya pecado actualmente, de todas maneras
heredaste la muerte de Adán, por lo tanto, y así el pecado de Adán, por lo tanto, lo más probable es que tanto los niños como los demás se salven mediante la presentación de la satisfacción de Cristo ante la justicia divina por el pecado original. Romanos 5:18. Por la justicia de uno, el don gratuito vino sobre todos, etc. O sea, está diciendo este autor, este teólogo, está diciendo, no podemos decir mucho sobre la salvación, pero si vamos a decir algo, la salvación de los niños que mueren en la infancia, pero si vamos a decir algo sobre esto, tenemos que decir que si son salvos porque Dios les aplicó los méritos de Cristo. De lo contrario, no pueden ser salvos. No es en base a su inocencia que son salvos. ¿Ya? Es en base a los méritos de Cristo únicamente. Y por último, lo que dijo Renihan, que es un pastor vivo, contemporáneo, es de los pastores que creen y suscriben exactamente lo que dicen los autores de la Confesión de Fe, y el pastor Renihan tiene vamos a decir, una explicación o un estudio de la confesión, y que el hermano Alain, por cierto, está traduciendo ahora mismo, en lo que está dedicado últimamente es en eso, en traducir el segundo tomo de la explicación de la exposición de la Confesión de Fe de Londres de Renihan. Pero como yo me le adelanté a Alain, dice Renihan en su exposición de la confesión, no, esto lo dice, y Alain sabe que es así. Esto es gracias no recuerdo cómo se llama el traductor. No es el traductor de Google, es uno mejor. Ya Alain me dijo, sí, usa ese está bueno. Entonces, como ya tengo la aprobación de Alain también para usarlo, yo lo uso bastante. Y este traductor, traduciendo a Renihan, dice: el tercer párrafo debe entenderse en este sentido. Recuerden, está hablando del tercer párrafo del llamamiento eficaz, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando. Es un intento pastoral, recuerden, que se presentaron los autores de la confesión, de abordar un problema real. Había muchos niños muriendo en la infancia, tal vez más agudo que en el siglo XXI. O sea, los niños morían mucho más que en el siglo XXI. Aunque incluso ahora habla de una realidad a la que se enfrentan muchas familias cristianas. La doctrina es sencilla: los infantes elegidos y todas las otras personas elegidas, ambos grupos debido a sus condiciones o discapacidades, incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra, son salvados por la misericordia de Dios a través de la misteriosa obra del Espíritu Santo y por la imputación de la justicia de Cristo. Amén. Solo por eso, hermano. Solo hasta ahí podemos hablar. Lo otro que podemos hacer es callar, porque no sabemos. ¿Son los niños que mueren en infancia salvos? No lo sabemos. ¿Todos van al infierno? No lo sabemos, porque la Escritura no es clara. Si fueran salvos porque Dios los regenera. Dios los llama eficazmente, pero solo por la obra del Espíritu, que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere. Padre, gracias damos por tu palabra, gracias por la luz que nos das en ella, gracias por todo lo que nos revelas en ella, y gracias también por lo que no nos revelas de ella, porque sabes por qué lo haces. Padre, en Cristo Jesús, te agradecemos por tus misericordias y bondades, porque podemos tener esperanza, pues aunque hayan solo excepciones en tu palabra, podemos ver que eres capaz de hacerlo, y pudieras hacerlo con muchos, si así te place, de los niños sin merecerlo, los niños que sin merecerlo tú salvas, y los salvas aplicando la obra bendita de nuestro Señor, del único Salvador y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.